Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Dentro de las 13 víctimas fatales de este accidente del interoceánico, de este tren que pues el orgullo de la cuarta transformación ahora terminará siendo también uno de los puntos más débiles de sus políticas en materia de comunicaciones. Ahí, entre esos 13, hay una familia residente de Mexicali. Esto le vamos a comentar el día de hoy también sobre el asesinato de un policía más. Asesinan a un agente de la FESC y también a un empresario reconocido en la ciudad de Tijuana, abogado, y esto se va sumando a la violencia que sufren estos dos gremios, el de los abogados y también, el de los policías, recordando la estadística que damos también el día de hoy sobre al menos un policía asesinado por día en nuestro país durante este 2025. Y todavía no está concreto este apoyo de las compensaciones que estará dando el gobierno del estado a usuarios del distrito de riego 014, porque pues todavía no definen, todavía no hay un censo. No se sabe a cuánto se les va a dar ni cómo se les va a dar. Las reglas no están claras. Ya iniciamos. Gracias por estar con nosotros en el último programa del año, ¿sí? En pleno 30 de diciembre, totalmente en vivo. Estamos con usted para llevarle la información y el análisis al estilo del Lindero Norte, al estilo de los Ceras. Gracias por compartirnos, gracias por comentar, gracias por formar parte de esta comunidad y por conectarse a las 8 de la noche. Y ya sabe que nos puede dar tanto el respectivo like como el clic correspondiente para volver a vernos, o si es que no ha visto algún otro programa de los que hemos dado a conocer, de los que hemos hecho a través de la producción de el buen Isaac Zavala y de todo este equipo que conformamos Lindero Norte, pues es sencillo nada más revisar Jorge Heras en Lindero Norte o poner Lindero Norte en su buscador en YouTube y ahí inmediatamente lo va a mandar hacia estos programas. Y miren, los temas del día de hoy, acompañados quizá de un buen café, de una buena bebida ambarina, ¿no? Se vale ya, pues ya es 30, ya muchos están descansando, ya ahorita ya están alistándose el pozole, el menudo, los tamales y todo para la fiesta de Año Nuevo, porque pues hay quienes trabajan la comida desde una noche antes, así que si usted está en compañía de la familia, pues este programa le va a gustar, porque es para llevarlo al análisis, para llevarlo a cuestionar los diferentes temas que le propusimos para el día de hoy. Así que totalmente en vivo, le mando saludos a todos los que se han conectado, a los que se están conectando y a los que comentan esta transmisión, donde nosotros nos damos un tiempo para responderles sus comentarios y contentos estamos de que nos haya acompañado durante todo este año. Un año muy cargado, muy movido. Vaya que vivimos de todo en este 2025. Desde extorsiones telefónicas, afectaciones a nuestro trabajo periodístico, desde atentados a nuestro físico, la censura que vivimos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, quien todavía opera en la FESC, no crea que para nosotros nos comimos ese cuento de que ya está en la Ciudad de México a la espera de que Sedena le diga qué hacer. La verdad es que todavía está operando ahí de manera underground, de manera clandestina, pero bueno, ahí se encuentra todavía en la ciudad de Tijuana principalmente. Y también, pues, lo que hemos vivido, contentos de que más gente se ha sumado a esta comunidad, no solamente nosotros, o sea, realmente nosotros no estamos a la búsqueda de likes, de views, pero sí son parte fundamental de la manera en que logramos monetizar esto para poder pagar la producción. Y por eso contentos de que nos siga. Y le digo muchas veces contentos porque la verdad estoy muy agradecido de cómo ha crecido Lindero Norte, de la manera en la que usted lo ha arropado, lo ha convertido en el programa más visto en la noche, por encima incluso de nuestros programas, por encima de lo que a esa misma hora se ve en televisión, y me refiero en las vistas que tenemos en vivo en nuestro programa de YouTube, ¿eh? Así que la verdad, pues muy agradecido porque usted ha hecho que esta comunidad crezca
y que seamos críticos todos. La gente, el reconocimiento que tenemos en la calle nos lo dice, lo habla por sí solo y nos apoyan más allá del evento que tuvimos, de este atentado, de este ataque a la libertad de expresión, de esta censura por parte de este gobierno, que se traduce en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Policía Municipal, y los mismos agentes saben quiénes son, y los mismos agentes saben. Hoy tuvimos una audiencia, dicho sea de paso, en donde se amplió la investigación 3 meses más del caso en el que tanto Hugo Alfredo O.C., quien es el policía municipal, que pues orquestó todo, lideró esto y que es autor material de mi ataque. También en el caso de Herman, quien es el que muy amigo del policía municipal, escolta de un empresario y que pues también participó y me golpeó físicamente. Y Manuel Alejandro, el Cholo, quien como ya le hemos comentado, acaba de salir de la cárcel después de purgar una pena por homicidio. Pocos años le dieron por el homicidio de su amigo y además le dieron libertad anticipada. 8 meses le bastaron para de nueva cuenta cometer un crimen y un ataque hacia mi persona. Hoy fue la audiencia de ampliación de la investigación, será hasta el día 4 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia, pero el 26 de enero veremos si lo atrae la Fiscalía General de la República, que la verdad ha venido a generar más lío, más caos y más enredos a este caso, porque pues que están muy ocupados en Ciudad de México, que tienen otros temas en contra de la libertad de expresión que atender, y esto nos ha complicado mucho. Pero bueno, eso le quería comentar de mi caso, porque la misma gente nos dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Ya todo bien contigo? Y no, sigo teniendo protección de la Fiscalía General del Estado, de agentes estatales que siguen escoltándome y siguen acompañándome en mi actividad diaria, ¿no? Entonces, todo esto lo vivimos en este 2025. Todo esto lo sufrimos como parte de un ataque directo hacia Lindero Norte, hacia Ciudad Capital, y buscaron censurarnos y lo hicieron. Lamentablemente lo hicieron durante 2 semanas que no estuvimos en el programa. Cambiamos de productora, cambiamos de domicilio, y estas son más que los riesgos de ejercer la libertad de expresión, es los riesgos de tener a funcionarios, de tener a políticos que más que una piel gruesa que deben de tener una ética, un profesionalismo y además no deben de ser delincuentes. Y eso es lo que son quien comete delitos y quien manda a golpear a periodistas. Pero acá seguiremos, acá andamos y no nos vamos y seguiremos ejerciendo el periodismo que tanto nos gusta. Y mire, vámonos con el primer tema y este tiene que ver con ¿con qué empezamos, Isaac? Con el accidente. El día de hoy se registró un accidente, mucha desinformación giró en torno a esto, que si lo venían persiguiendo, que si no. Bueno, al final del día, un vehículo BMW se pasó la luz del semáforo en rojo en plena calzada Independencia, en la zona del centro cívico, donde hay mucho flujo vehicular, peatonal, porque hay actividad comercial, laboral de las oficinas de gobierno y también tanto la oficina de subrecaudación del auxiliar de subrecaudación de rentas, que es donde usted saca las placas, su licencia de conducir, da de baja de sus vehículos o los da de alta. Y además están las instalaciones de la CESPEM, que puede ir usted a pagar ahí en esa zona. También está del Poder Ejecutivo, es el Centro Cívico Mexicalense y hospitales, ¿no?, que se encuentran ahí. Bueno, ahí se pasó el semáforo, ahí tenemos el video, ahí sí lo ponemos, como este vehículo que terminó volteado después de que le colisionaran por la parte de atrás. Este vehículo BMW fue el que se pasó el alto, termina pasándose el alto, resulta lesionado, al igual que un motociclista, que un repartidor de estas aplicaciones de Didi y Uber, que terminó siendo pues impactado por la misma unidad. Hubo un carro que se volcó, también hubo un lesionado, el de la motocicleta se reportó grave pero estable, o sea, no pasó a mayores, pero sí fue hospitalizado. Y todo esto, le digo, la mañana del día de hoy, de este martes 30 de diciembre, vaya manera de iniciar los días para los festejos del 31 de diciembre. Esperemos que el día de mañana esté tranquilo, no pirotecnia y conducir con extremo cuidado. Si toma, no maneje, la típica. Pero además, si no tomó y manejó, tenga cuidado porque
pues la de siempre, la que nos han dicho nuestros papás y mamás siempre y nuestras abuelas. Puedes tú no ser la bronca, pero el que está conduciendo a un lado de ti, o atrás de ti, o enfrente de ti, puede venir trasnochado, alcoholizado, intoxicado o descuidado con el celular y puede causarte un accidente. Así que hay que tomar todavía mayor conciencia de si vamos a salir ese 31 de diciembre, pues tomar nuestras medidas necesarias. Y miren, cambiando de tema, el día de hoy se dio un reporte importante, interesante. Y tiene que ver con esta accidente ocurrido el pasado domingo en esta tren transoceánico, porque va del Atlántico al Pacífico, de la zona de Oaxaca, Chiapas, hacia lo que es la zona, todo lo que es el istmo de Tehuantepec, toda esta zona de Oaxaca y que cruza de océano a océano y que llega hasta incluso la zona de Veracruz, para todo este turismo interno y la movilidad, pero con una visión. Recordará usted cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo planteó dentro de su recuperación del sistema ferroviario, ese que fue privatizado en los 90 en los gobiernos del PRI, que buscaba retomar este sistema de carga que se tenía. Sí, también de pasajeros, porque es importante la movilidad en esta zona donde solamente se podía accesar o dirigirse vía terrestre, vía carro. Pues ahora también el ingrediente de esta obra titánica, ¿no? Tanto ojo que no hay que confundirlo, el tren transoceánico, como el corredor interoceánico, perdón, como el Tren Maya, ¿no? Son distintos. Y no tuvo tanto, ¿cómo puedo decirlo? No tuvo tanta crítica en su momento como sí lo fue el Tren Maya por las afectaciones al medio ambiente y toda una serie de elementos que la falta de transparencia, la incursión de militares para la realización de esto, la manera de que no se licitaban las obras, eran obras de adjudicación directa, con una rapidez impresionante, ¿no? Nunca antes vista en trámites de gobierno, con todo y sus actos de corrupción en anteriores años. Pero no tuvo realmente la mayor crítica como sí lo fue el Tren Maya. Esto no quiere decir que todo fue miel sobre hojuelas. No, ya le decía por qué se centró la crítica hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y la falta de transparencia sobre todo. Hablando de que era un tema casi de seguridad nacional, por lo cual no se podía dar a conocer la información de los contratos, de las revisiones, de las auditorías que urgen cuando nuestras obras hechas por militares, hechas por Sedena, hechas por empresas ligadas a los gobiernos, por ahorrarse pesos centavos, por ahorrarse tiempo, terminan haciendo cochineros. Y no hablo del cochinero chino, no. Hablo de el tren interoceánico. Ha tenido varios accidentes este tren, pero ninguno fatal, como el que ocurrió el pasado domingo, cuando 13 personas murieron y más de un centenar de heridos, cuando el segundo vagón de este tren pues se salió de las vías, se descarriló y esto llevó a que los demás vagones también quedaran pendientes en una colina y algunos de ellos salvaron su vida. Hablamos de más de 100 heridos, pero hay 13 personas muertas. Todo esto ocurrido, le digo, el pasado domingo. Esta estrategia nacional para reactivar el transporte ferroviario ha estado marcada por las prisas en la construcción. Querían cumplir los plazos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo con todas sus letras. Esta imagen que recopila N+, y acá se las comparto, esto pues son las víctimas. Hoy se enojó la presidenta Claudia Sheinbaum porque Reforma y el Universal publicaron las víctimas. Obviamente hay quien lo hace de una manera totalmente dolosa y morbosa para generar un repudio nacional, pero periodísticamente es muy válido presentar las imágenes, los rostros, porque tienen nombre y apellido las víctimas, no son un número, no son 13 y punto. Estamos hablando que esas 13 personas fallecidas y decenas de lesionados en este viaje sobre la línea Z, pues no solamente cambió la vida de un país que ahora critica de manera directa esta construcción, sino también la vida de ellos. Les quitó la vida a estas personas.
Hablamos que en esta zona de la barranca, en el tramo Nizanda-Chivela, de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, rumbo de Oaxaca hacia Veracruz, viajaban 9 integrantes de tripulación y 241 pasajeros a bordo de 2 locomotoras y 4 vagones. El segundo vagón fue el que se descarriló. Los testigos de la zona señalan que el impacto del tren interoceánico fue demasiado fuerte, lo cimbró. Después se escucharon gritos y en todos lados había personas lastimadas. Así lo dijo Manuel Iglesias a N+, uno de los sobrevivientes de este accidente. 12 a 15 metros al precipicio se desconectó este segundo vagón. De acuerdo a lo que dice uno de los sobrevivientes, rescaté a mi hijo ahorita está hospitalizado, mi esposa ya fue dada de alta, pero había mucha gente lastimada en el vagón. La mayoría de estas personas que nosotros ahorita les pasamos, mire, esta es la parte donde se descarrila, alrededor de 15 metros cae. Yo sé que quizá todos estos datos ya los escuchó, pero es importante darle contexto a la historia que ahorita les vamos a contar. Pero así bajaron. No solamente eran, si usted se da cuenta ahí, no había personal militar, El personal militar llegó después. Protección Civil llegó después. Los residentes de la zona, los mismos pasajeros, fueron los que además arriesgaron su vida para bajar y rescatar a las personas que se encontraban en ese vagón que se descarriló y en los que quedaron colgando. La mayoría de estas personas que el 28 de diciembre se trasladaban en el tren, se dirigían a visitar a sus familiares o disfrutar de sus vacaciones. ¿Por qué? Pues las celebraciones de fin de año. 13 personas dejaron a un lado los preparativos y su visión de tener un mejor 2026 porque la falta de revisión, de auditorías, de transparencia, las omisiones que son negligencia en la construcción, terminaron por quitarle la vida apenas en su segundo año de funcionamiento de este tren transoceánico. Las víctimas, a ver si podemos poner otra vez la foto de las víctimas. ¿Quiénes son? Porque le digo, no podemos ser fríos de decir solamente un número. Tiene razón la presidenta cuando dice, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum, hay quien utiliza estas fotografías para generar este morbo, para afectar o politizar, partidizar más bien este tema. Pero es válido periodísticamente porque hay que ponerle nombre y apellido a quienes murieron. Y sí, las familias pues se tienen que enterar por la autoridad de quiénes fueron los que fallecieron. Pero aquí hay cabida porque estamos hablando que estas víctimas fatales tenían historias de vida y no las van a poder completar sus historias de vida por negligencias, errores, por fallas en la construcción de este tren interoceánico. No hay más. Y sí, está totalmente atinada la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que además del duelo, lo que significa el dolor, lo más importante ahorita es saber a profundidad las causas de este descarrilamiento y con ello, más que subsanar los errores, que existan consecuencias jurídicas, administrativas, legales y reponer todo este fallo que significó estas obras en diferentes puntos, porque no es el primer accidente que se tiene. No se sigue contando con una supervisión idónea. Y eso me parece muy bien que la presidenta así lo estableció. Tenemos y vamos a ir sobre qué fue lo que ocurrió y la sanción ejemplar. Le decía, estas son las víctimas fatales. Entre ellas, N+, da a conocer que se trata de Berzaín Cruz López, un profesor jubilado de Salina Cruz, que es recordado como un gran docente, un adulto mayor que tomó el tren en compañía de su esposa con un solo objetivo, abrazar a su hija en Año Nuevo. Entre las víctimas mortales hay profesionistas, estudiantes, menores de edad y familias completas. María Concepción Barbosa, esposa de Berzaín Cruz López, ambos murieron. Estaban listos para disfrutar de los primeros minutos del 2026 en compañía de su hija. María y su esposo fueron reportados como desaparecidos luego del accidente. Elena Solorza Cruz, una niña a quien se le cubre el rostro para no revictimizarla. 6 años de edad, partió de Ixtepec con su familia para llegar a Coatzacoalcos.
El viaje le emocionaba mucho debido a que iba a disfrutar de las postales que brinda el Istmo y luego de sus vacaciones en Veracruz. Israel Gallego Soto, periodista. Su viaje en el tren interoceánico era para pasar momentos con su esposa Carla, quien ahora se recupera de las lesiones. Quería aprovechar cada instante de los días de asueto y despedir el 2025. El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación de Oaxaca lamentó su deceso a este periodista. Luisa Camila Serrano tenía 15 años de edad, originaria de Salina Cruz. Durante el viaje iba acompañada de su mamá y su hermana. Luego el percance ya no supieron de ella. Inés Alvarado Rojas, 57 años de edad, se dirigía a Coatzacoalcos. Antes de emprender el viaje se tomó una foto al interior del vagón para mostrar su emoción por visitar a sus seres queridos. Su hijo, Óscar Carrillo, integrante de la Consejería Jurídica de Oaxaca, ahora tiene que ir a despedir a su mamá. María Antonia Rosales, de 58 años de edad, originaria de Acayucan, viajó de Salina Cruz, Oaxaca, a visitar a su hermana antes de cerrar el año. Manejó un taxi durante muchos años, era el sustento de su hogar. Sus familiares que le acompañaban durante el viaje están hospitalizados. Patricia Medina Pérez, de 49 años, originaria de Minatitlán. Su mamá Jovita dijo a medios locales que ella salió a pasear con su hermana y el esposo de esta. Salieron de Coatzacoalcos el sábado y tenían que llegar el domingo. Honoria Medina Pérez, de 56 años, era hermana de Patricia Medina, vecina de Loma Bonita. Decidió viajar con su esposo Rogelio para conocer las maravillas que tiene Oaxaca. Bueno, el mismo Rogelio Alfonso Luna Luna también murió de 63 años de edad, que iba con su esposa. Las autoridades dijeron que en la zona del accidente continúa laborando personal de la Armada de México. A estos decesos también se suman María Luisa, de 66 años, Raúl López, de 67 y Amada Rasgado Lázaro, de 70 años de edad. Son los que fallecieron. Pero estos tres en específico, déjenme comentarles que de acuerdo a información que se da a conocer el día de hoy por medios de Sonora principalmente, porque eran originarios de Caborca, pero residían en Mexicali. Esta familia era residente de Mexicali y hablamos de Rogelio Luna Luna, quien le comentaba hace unos momentos. Originario de Caborca, residente en la capital de Baja California, y es parte de estas 13 víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico. En el mismo accidente también perdieron la vida su esposa, a quien les comentaba ahorita, Honoria Medina Pérez, originaria de Veracruz, y su cuñada, Patricia Medina Pérez. La familia viajaba rumbo a Coatzacoalcos para festejar a celebrar el fin de año. Tras una búsqueda difundida en redes sociales, se logró localizar con vida a la hija de este matrimonio, quien resultó lesionada y posteriormente fue dada de alta. Y otro familiar que viajaba con ellos también tiene partes heridas en su cuerpo. Pero estas tres, señor Rogelio, la señora Patricia, la señora Honoria, murieron en este fatal accidente. Esto que le decimos residentes de la capital del estado, de Baja California, pero originarios del señor Rogelio de Caborca, ya con muchos años viviendo en Mexicali, y pues encontró la muerte justo cuando iba a pasear con sus seres, estaba paseando con sus seres queridos, y que además de esto, pues estaban aprovechando el día de asueto para conocer más de nuestro país, interesados en conocer el tren interoceánico, de conocer Oaxaca, de conocer todas estas zonas que pues se han difundido mucho como turísticas. Pues esta familia Mexicali, residentes, murieron en este accidente. Hay muchos señalamientos, le digo, de actos de corrupción en la realización de este tren, y es en donde tenemos que abocarnos. El debate no es que si qué pasa con con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que si la obra, que si AMLO, que si Morena, que si la 4T, que si Claudia Sheinbaum y la línea 12 de Rapsamen. Nos podemos entrar en esa discusión estéril, sin mayor profundidad y con solamente señalamientos de tinte político electorero. Nos podemos quedar ahí, hacer ese debate, eso es lo fácil, eso es lo más sencillo.
Incluso en sus mesas de café usted podrá decir la culpa, mire que Sheinbaum tiene la culpa, AMLO tiene la culpa, ¿no? Morena tiene la culpa, la 4T no sirve para nada. Miren, ahí están las obras faraónicas de AMLO y una serie de elementos. Nos podemos quedar estacionados ahí, como todo lo que ha sucedido en la línea 12 del metro, le digo en el tema de Rapsamen, en lo que sucedió en el 85, lo que sucedió en 2017, en los temblores. Ahí nos podemos quedar. Pero ¿cómo identificamos hasta dónde llega la corrupción? Porque es un acto corrupto, le digo, no hacer unas obras buenas. ¿Hasta dónde no se trabajó esto? Y tampoco nos podemos centrar en que es un boicot contra AMLO, ¿no? Ni uno ni otro. Porque aquí no queda duda que no se trabajó bien en ciertas áreas de este tren interoceánico. Que es una visión que usted quizá como norteño no comparte que se deba de hacer con recurso público, por lo costoso que es, por lo significativo que es, pero la gente que reside en estas zonas, sí lo ve bien. Obviamente había ambientalistas que se opusieron por los daños al medio ambiente y hubo efectos que también tienen que ver con las comunidades que no se vieron beneficiadas con la construcción de esto, al contrario, perjudicadas. Pero más allá de que se trató de un beneficio a un grupo poblacional, a la movilidad del mismo, lo que tenemos que centrarnos es ver y seguir de cerca esta investigación que no deba de tener únicamente carácter administrativo, sino también como punto de partida lo administrativo para irnos a lo penal. Y espero explicarme bien, porque esto no es un conflicto entre Morena y el PAN. Esto es una obra mal realizada y mal hecha que costó vidas. Y es ahí donde nos tenemos que identificar hacia dónde tenemos que llevar este debate público. Porque como decía, la presidenta atinada dice, necesitamos dar a encontrar cuáles fueron estas fallas y las sanciones debidas. Bueno, ahí tenemos que estar con una lupa como ciudadanos y ciudadanas, más allá, le digo, de lo que se piensa o no de amor o desamor o enojo hacia la 4T. Eso no importa ahorita. Lo importante es ver qué fue lo que falló ahí. ¿Cuál es el que no vuelva a ocurrir? Y revisar todo lo que se ha venido señalando de estas obras, que justamente, no porque las hagan los marinos y el ejército son perfectas. Ahí tenemos los accidentes que han ocurrido en la obra del viaducto elevado de Tijuana. Y esto no se soluciona con no mentir, no robar y no traicionar. Ni tampoco se soluciona aventándose en me canso ganso de AMLO. Ni tampoco se soluciona con estas formas tan simplonas de debatir de la oposición, de todo es culpa de la 4T y todo no sirve. De acuerdo a lo que reportaba el periódico El País, señala que estos accidentes del interoceánico, pues también hay que sumarle los 3 accidentes del Tren Maya, que son 2 obras distintas, le digo. Fue más controvertida el Tren Maya y fue más cuestionable las maneras en que se realizó el Tren Maya. Pero esta, que cobra vidas y que se tiene muy bien identificado cuál es el problema, al menos de punto de partida de una investigación incipiente, pero ver quién fue el que al final del día o quiénes fallaron en la supervisión. Sin duda alguna la Secretaría de Marina, quien lo realizó esta construcción. Pero ¿qué ingenieros? ¿Quiénes encabezaron esta obra? ¿Por qué en esa zona? ¿Por qué se descarriló ahí? Todo esto tendrán que responderlos en una investigación que esperemos no tarde 1 año, 5, 10 o que nunca sepamos. Y que sí haya sanciones ejemplares. Toda esta forma del corredor interoceánico, en donde AMLO se aferró a mantenerlo con opacidad y con lo único que convencía era diciendo que pues, no somos iguales, que estas obras iban a ser bien, pero la oposición tampoco hacía lo correcto de debatir el por qué requeríamos que tuvieran los mecanismos. Simplemente se oponían a que se realizara cualquier obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese debate estéril, también hay una alta responsabilidad de la oposición en el tema del debate, ojo, no en la obra, en el debate. Porque en lugar de centrarnos en puntos neurálgicos de la construcción, nos perdimos en que si odian a AMLO o quieren a AMLO.
Hubo denuncias, de pobladores locales de que las consultas para aprobar el proyecto fueron realizadas sin respetar el procedimiento legal, que se falsificaron firmas, que hubo votos de personas fallecidas. Se ha entendido que se tiene que agrupar a toda la comunidad para hacerse, como al final del día se logró y se concretó con Tijuana. Pero la imagen del corredor transoceánico debe tener, le digo, responsables y debe tener sanciones ejemplares. Porque hablamos de 13 vidas. Porque hablamos de que en esta centenar de heridos, pues en este corredor del Istmo de Tehuantepec, que junto con el Tren Maya era la política de recuperación por parte de los gobiernos de Morena, solamente en 2 años de funcionamiento han tenido una gran problema, graves problemas. Porque hablamos de que es el 6º incidente de gravedad en estas mismas vías de comunicación, pero es el primero que hay muertes. No nos esperemos a que haya más decesos. Se tuvo prisa para construir el Tren Maya y el corredor interoceánico. A mí sí me parece que son obras que se tenían que hacer, que es en beneficio de la comunidad, pero hacerlo a lo AMLO no fue, y aquí queda la evidencia, no fue la mejor manera. Fue la peor. Déjeme cambiar de tema, porque ahora vámonos a la cuestión de la violencia. Y es que ayer le reportábamos sobre estos, incluso antes que nadie, en exclusiva que le dijimos ayer, que las personas que estaban al interior de las bolsas de plástico de como que se utilizan para la basura, color negra, eran una mujer y un hombre, y que había sido que se reportaban lesiones que no necesariamente eran de bala, de acuerdo a lo que tenía la carpeta de investigación de la fiscalía, y se hablaba incluso que habían sido estrangulados. Y que esto elegimos la información que identificamos. En el caso de Portales decíamos que era el único caso que no estaba relacionado, que no se había identificado que era por un tema de trasiego de drogas. De los 3 hechos, de los 4 asesinatos, de los 7 asesinatos, 2, el de Portales de la zona sur de Mexicali, no estaba identificado como este tema de tráfico de drogas. Pero bueno, estos asesinatos, estos 7 que ocurrieron, ayer nos centramos en Mexicali. Ahora en Tijuana, el día de ayer, se registra un incidente, que es este asesinato a un empresario de Tijuana, que se habló mucho que si era un litigante penal, que si de qué área era un abogado con su actividad profesional de manera activa, representante legal de la empresa de David Saúl Guaquil. Hoy el medio Punto Norte saca una información donde era su abogado y así fue presentado en un tema de Saúl Guaquil. Incluso en una conferencia de prensa ahí estuvo con Saúl Guaquil. Se hablaba que si era militante del PAN, que si era tal. La verdad es que eso es parte de un contexto, pero lo importante aquí es que lo asesinaron de una manera brutal, porque hablamos que fueron disparos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza, cuando se encontraba en su vehículo. Y ahí lo tenemos en la imagen, justamente a este empresario tijuanense que de nombre Arturo Pérez Anguiano Esculi, quien el pasado lunes 29 de diciembre, el día de ayer alrededor de las 6 de la tarde, se reportó que fue asesinado por arma de fuego en la colonia Los Españoles de la delegación La Mesa. En la unidad donde se encontraba es que creo que esa foto no es, ¿eh? Si quieres, así nomás la foto ahí está, del empresario. Esto ocurrió en la delegación de La Mesa. Encontraron ahí un vehículo Volkswagen color gris que estaba impactado en un portón eléctrico con un impacto en el vidrio lateral derecho. Justamente a través de ese vidrio fue que le dispararon en repetidas ocasiones y lo mataron con un disparo en la cabeza. Fue en esta zona donde pues los mismos paramédicos dictaminaron que ya había fallecido este empresario, en el que el día de hoy se exige pues justicia por parte de colegios de abogados de la ciudad de Tijuana. El caso es importante porque
los operativos que se han hecho no han podido detener a más allá de los responsables, al autor intelectual. Pero este abogado se suma a los litigantes o a los profesionistas del derecho que son asesinados principalmente en la ciudad de Tijuana, principalmente en esta zona. Este mismo año hemos vivido ataques directos a despachos de abogados donde les quemaron sus carros, ataques directos hacia abogados, y son juristas quienes han sido asesinados como parte de un gremio que se exige justicia. Vimos el caso de una abogada catedrática de la UAS que fue asesinada y que rápidamente la fiscalía detuvo a los presuntos responsables, incluso al autor intelectual, que está relacionado con un caso que llevaba a la abogada de despojo. Justamente ahí se centra la investigación. Y ya veremos hacia dónde deriva todo esto. Pero hay personas detenidas y ya en prisión preventiva. En este caso, realmente no se ha encontrado justicia, no se ha encontrado absolutamente nada mayor a la información que se tiene por parte del informe policial homologado. Pero una nueva cuenta, un empresario asesinado en Tijuana y las barras de abogado exigiendo justicia. Y también el día de hoy se reporta el asesinato de un agente de la Policía Estatal, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de la FESC. Esto también en la ciudad de Tijuana. Ya incluso la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana confirma estos hechos y daba a conocer algunos detalles. Porque fue el ataque que sufrió de manera directa José Daniel Medina, que fue la noche del lunes, perdón. Es que hoy se reportó el asesinato, pero realmente fue durante la noche del lunes, unas horas después de que fuera asesinado el empresario. Fue atacado a balazos José Daniel Medina en la colonia Flores Magallón del municipio de Tijuana. De acuerdo a lo que señala la investigación de la fiscalía, el agente, quien se encontraba fuera de servicio, pero es un policía en activo, discutía con su pareja sentimental en la vía pública. En ese momento, cuando discutía con su pareja sentimental, 3 hombres se aproximaron a la pareja para intervenir y es ahí donde se suscita una riña entre el oficial y los sujetos que estaban armados. Y todo esto es una riña que no es una riña de pareja. Estamos hablando de que es un acto de violencia familiar, una violencia de pareja que se da en la vía pública. Y ya se estará reportando si el agente propinó golpes a su esposa, su pareja sentimental, o si no. Pero la información que tiene la autoridad, tanto la fiscalía como la fuerza estatal, es justamente en esta zona de Tijuana. Ahí tenemos algunas fotografías del área donde fue el ataque que se registra en esta colonia de la colonia Flores Magón. Y ahí, en esta riña entre el oficial y los sujetos que estaban armados, pues fue atacado a balazos el agente José Daniel Medina. Ahí, en el lugar, ahí falleció el agente en la vía pública, recibió un disparo en el tórax, mientras que otro sujeto quedó herido y junto a otro más de hombre quedaron detenidos por los hechos. Ahí mismo resultaron heridos. En los alrededores se encontraron cartuchos percutidos calibre 40 y 9 milímetros, pero no las armas de fuego, ya que otro involucrado en la agresión logró escapar con las armas. La Fuerza Estatal de Seguridad señala que está colaborando con la Fiscalía General para esclarecer el crimen y proceder conforme a derecho. Se reitera el respeto a la vida del oficial y se brindan condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido. José Daniel Medina, un policía más que es asesinado en nuestro país. Y a esto vamos al siguiente tema, porque en lo que va de este 2025, ya prácticamente cerrando, en este 2025, de acuerdo a la contabilidad que hace la organización de la sociedad civil Causa en Común, que son especialistas en diferentes temas de seguridad y donde hace un recuento anual de cuántos policías municipales, estatales, federales son asesinados en las entidades fronterizas, hablamos que en Baja California, con el asesinato de el agente José Daniel Medina, pues ya son 14 policías asesinados. Pero no solamente eso. De acuerdo a esta cifra y a lo que pudimos nosotros recabar de la misma información, Causa en Común y datos que tiene el Lindero Norte,
Hablamos que en 2022 hubo 15 policías asesinados, entre policías municipales y estatales, y de la fiscalía. En 2023 hubo un incremento, y es el año de los últimos 5 que más policías han matado. 17 policías municipales, estatales y de la fiscalía que fueron asesinados en 2023. 2024 hubo 13 agentes de seguridad de diferentes corporaciones muertos a balazos principalmente. Y en el caso de este año, llevábamos hasta el mes de diciembre, la primera semana, llevábamos 13 policías asesinados. Bueno, con este ya suman 14 agentes de seguridad asesinados, que estaban de manera activa. Sí, activos. Esto nos habla de todo lo que urge trabajarse también para dar protección a los policías municipales, entre ellos lo que se ha buscado hacer de que puedan portar o llevar sus armas de cargo, y en este caso pues no le funcionó, porque agentes de la FESC, algunos sí se lo llevan a sus casas. Él estaba en activo, pero no se encontraba realizando actividades policíacas cuando fue asesinado. En lo que va del 2025, de acuerdo a la gráfica que muestra Causa en Común, fueron asesinados al menos 336 policías. 336 policías. Hablamos que en promedio, un policía asesinado por día. Un agente oficial de seguridad de las diferentes corporaciones del país fue asesinado cada día del 2025. Y hablamos que hay un 8% más que los registrados en el mismo año, o sea, en el mismo periodo que del 2024. Los estados con más policías asesinados en 2025, Sinaloa con 46, Guerrero 37, Guanajuato 36, Michoacán 33 y Veracruz 24. Todos estos, a excepción de Guanajuato, gobernados por Morena. Del 1 de octubre del 2024 al 18 de diciembre del 2025 se registraron al menos 430 asesinatos. Obviamente se incluyen 2 meses más del 2024, pero un policía asesinado por día, por día. Y hablamos que ha habido incrementos de año tras año en materia de homicidios que ocurren en todo el país y también Baja California, que se encuentra en el top 10 de las entidades con más número de policías asesinados en este 2025 y en 2024 y en 2023. En ese top 10 no hemos podido salir. Nos habla de las vulnerabilidades que se tienen. Pero en esto hay contextos también que no solamente nos podemos quedar, y soy enemigo de únicamente quedarnos en las cifras. Necesitamos analizar los contextos. ¿Qué sucede cuando matan a un policía? ¿Qué pasa con su familia? Hay en algunos casos que se atiende y se da respuesta rápida en temas meramente administrativos, como son la pensión, como son el recurso de la marcha, ¿no? Del velorio y de todo lo que esto implica. Pero, ¿y qué pasa con sus hijos? ¿Y qué pasa con la atención que le debe dar el Estado a personas que murieron en cumplimiento de su deber, pero también que murieron pues, con las garantías o los derechos que debe tener cualquier trabajador, y más siendo policía, como en este caso, que no estaba realizando actividades policíacas, pero estaba en activo, no era un policía suspendido? Yo entiendo que me va a decir, es que estaban en malos pasos, o es que seguramente trabajaban con la maña, pero imagínense que nos volteemos a ver, que en todos casos le demos la razón al Estado y que le cumplamos con su capricho de decirnos, pues prácticamente todos son malandros menos nosotros, ¿no? O sea, cada quien en ese análisis o reflexión. Todos son malandros, todos los que maten, mueran, hagan, pero hasta que le toca a alguien de mi familia o hasta que me toca alguien muy, muy cercano a mí, amigo, compadre, ahí sí es cuando decimos, bueno, no, sí, maldito gobierno. Entonces necesitamos que también se cumplan pues las prestaciones mismas de la policía, que son pocas, son pocas en este tipo de casos. Más que nada son las asociaciones dentro o fraternidades policíacas las que se suman y piden y hacen vaquitas y ayudan y todo en tanto se resuelve el tema de la pensión. Y ya ni hablo, ¿no?, de las prestaciones sociales que deberían de tener, pero bueno. Acá hablamos de qué pasa después de los asesinatos. Y ya ni siquiera estoy hablando de que encuentren justicia, de que metan y refundan a la cárcel a los asesinos.
Eso se tiene que hacer sí o sí. Pero acá es cómo les cumple el Estado a estos agentes. Bueno, déjenme compartirles un video justamente de Causa en Común, que son muy similar a lo que sucedía en Ensenada, recordar usted, con las viudas que protestaban con Armando Ayala que se les pagara y hasta que Claudia Gatón empezó a dispersar el recurso, pues muchas eran esposas de policías que algunos se habían jubilado y otros habían muerto en cumplimiento de su deber y que nunca se les pagó nada, ¿eh? O se les pagó una baba, que era realmente, le digo, lo del funeral. Pero veamos qué es lo que pasa en casos como en Sinaloa. Causa en Común entrevista a la esposa de uno de ellos 2 años después de que fue asesinado. Y no ha encontrado la justicia ni administrativa ni legal. Vamos. Jorge Ricardo Jiménez Fuentes. Él era jefe de grupo de la Policía Investigadora del Estado. Me dijo que iba a hacer unas vueltas. Le pregunté pues que si ya venía y me dijo que sí, que ya iba para la casa y pues ya no regresó él. Han pasado casi 2 años y en este tiempo pues yo no he tenido, pues todavía está en trámite lo de la pensión y pues estoy esperando eso, ¿verdad? La sociedad no sabe lo que uno, que es familia del policía, padece. Muchas veces quedamos desprotegidas y ellos pierden la vida protegiendo a la sociedad y teniendo que sacar una familia adelante. Alejandro Osuna Ríos. Él era comandante primero de el Sejudes, del estado de aquí de Culiacán. Lo vinieron a matar aquí a nuestra casa. A la niña las acostó y le dijo pues que de donde él estuviera que siempre las iba a cuidar. Y yo le dije que sí, porque nos estaba hablando así, pero no nos dio oportunidad. Dijo, ya me voy a meter a dormir, dijo, ya es tarde. Y en cuanto cerró la puerta de la casa, empezaron los disparos. La otra niña me decía, mamá, están matando a mi papito, me dijo. Le dije, quédense aquí, le dije, no vayan a salir para nada, le dije. Y yo me salí, porque ya no se escuchaban balazos. Cuando yo salí ahí, estaba un hombre y le dio el tiro de gracia en mi presencia. Va a ser 8 años. Nos quitaron el pilar, nos quitaron al padre de nuestros hijos, a nuestro mayor sustento. Nos quitaron media vida y hasta la fecha no hay ninguna línea de investigación, no hay ningún indiciado, no hay nadie encarcelado, no hay ninguna autoridad. Los mismos presidentes que han estado tampoco nos han hecho a un lado, nos han visto como si fuéramos una carga para ellos. Pasaron 16 años para que yo recibiera una pensión, que no alcanza, porque son 5 hijos. Luchar más por lo que realmente deben de ser ellos vistos, ¿por qué? Porque no es cualquier trabajo, realmente arriesgan su vida y arriesgan a su familia y no tienen un salario digno por lo que ellos arriesgan. Basta de indiferencia a los casos de asesinatos a policías. Realmente nos sumamos a esto de Causa en Común. Y espero lo hayan podido ver, a ver si no nos lo reclama, ¿verdad? YouTube. Ahorita me quedé pensando, no creo. Pero bueno, esperemos que sí se ha podido ver completo. Si no, los invitamos a que siga Causa en Común. Ahí búsquelo en YouTube y podrá ver más testimonios de familiares de policías asesinados, incluso policías federales cuestionando la política de crear la Guardia Nacional de AMLO y la poca visión que tienen militares en materia de seguridad pública, o sea, de seguridad en las calles. Muy interesante los testimonios, muy, muy buenos. Entonces aprovecha ahí que está en YouTube también Causa en Común. Y ya para despedirnos, pues vaya problema que se están metiendo ahí mire, un desastre, pero mire, lo arreglaron bien en el aspecto de llegar a acuerdos por parte del gobierno de Baja California con los usuarios del distrito de Riego 014. Los líderes que se metieron al ring político, se han metido al ring partidista también, y eso no tiene nada de malo, nada de malo, al contrario, yo no lo veo como positivo, que los agricultores también se politicen y que también lleven sus demandas en las mesas de trabajo de gobierno y que no todo quede encerrado en grupos de agricultores
o vendedores de agua o de, ¿cómo se dice?, de arrendadores de tierra, ¿no? O sea, que realmente sea un debate público y qué bueno que lo hagan. Pero acá lo que urgía era que se solucionara para el tema de los bloqueos de carreteras, tanto en la zona de San Quintín, para mí más fue un tema de servicios públicos, pero también se sumaron al tema nacional, como lo de la carretera San Felipe, la carretera San Luis Río Colorado y la Garita. Urgía que se trabajara en eso, que se llegaran a acuerdos. Y lo tuvo que haber hecho el gobierno del estado desde que se estaba analizando la ley de aguas. No el gobierno del estado que decía, a mí no me compete, ahí arréglense la federación. Pero no, sí le competía. Y sí hubo realmente el que se metieran al tema de lleno. Lo hicieron y se concretó. Aunque es un tema, le digo, ley de agua nacional. Y esto tendría que ser un espaldarazo a Claudia Sheinbaum Pardo, más que un tema de que resolvió el gobierno del estado, en términos políticos. Pero se hizo de tal manera que no sé de qué manera convencieron a los agricultores. Sé que hubo quien intervino en estas mesas de negociación desde la parte técnica jurídica y que fue lo que realmente llevó a que se lograran acuerdos, porque el gobierno del estado tampoco estaba muy perita en dulce, tampoco estaba muy dadivoso. Y en el caso de los agricultores tampoco estaban muy bien a todo dar diciendo que no hay problema, vamos a darle avance y vamos a convencernos. El problema es que este recurso de 70 millones de pesos autorizado, y ahí tenemos el acuerdo, que desde el día 19 de diciembre se estableció, se analizó por parte del gobierno del estado con todo y las firmas. Este es el documento oficial que a la postre terminó por firmar también los agricultores la semana pasada. Este presupuesto que se está destinando del programa de apoyo para los usuarios del Distrito de Riego 14 en situación de vulnerabilidad son prácticamente los que vendían su agua a empresas, a inmobiliarias y también hacia el gobierno de Baja California para abastecer de agua a la ciudad de Tijuana. Pero se habla que ya después de aprobado el presupuesto, será considerado únicamente el padrón de usuarios de aquellos módulos del Distrito de Riego 14 que tengan circunscripción y sede en Baja California. La Conagua deberá generar un acercamiento con el gobierno del estado de Sonora para efectos de socializar el programa compensatorio y buscar alternativas para el Distrito 1, 2, 3 y el 014, que también tiene circunscripción en Sonora. Este programa compensatorio tiene un monto estimado de 70 millones de pesos. Estimado, y ahorita le voy a decir por qué estimado. Mismos que pueden variar de acuerdo a los volúmenes asignados, el cual estará apegado a las consideraciones establecidas en la ejecución del censo y las reglas de operación y sus resultados. Se establece una cuota de servicio de conducción a los módulos del Distrito de Riego 14, misma que será aprobada por Conagua y será aplicada conforme a los volúmenes afectados en dichos módulos. El importe, 243 pesos por los metros cúbicos que se estén destinando. Así lo fijó el gobierno del estado, Conagua, y firmado por los agricultores. El problema es que todavía no tienen un censo. ¿Cómo no van a tener un censo? Entonces el Distrito de Riego 14 que lo chamaqueó, ¿tampoco ellos tienen un censo? ¿Cómo daban el agua sin un censo? ¿Quiénes son realmente los que van a estar beneficiados? Por eso mucha gente cuando publicamos esto me decía, Eras, pues es que mínimo son 100 millones de pesos. Pues no hay un censo real. Hay un censo hecho por algunos pillos dentro del mismo Distrito de Riego 14, y los mismos agricultores saben quiénes. Y sí, le digo, no es que el gobierno del estado sea el transparente, sea el ético, sea el que realmente se apega a la ley. Los gobiernos del estado se avientan sus transotas y más Conagua, que son los grandes beneficiados económicamente. Ha habido personajes políticos inhabilitados en Conagua por temas de corrupción. Entonces, aquí hablamos que no hay un entendimiento más allá de lo político. Es increíble que en lo técnico también estén atorados. Y eso que tienen especialistas en la materia. Y ha sido muy benéfico que se hayan metido de verdad especialistas que conocemos y que saben del tema y que no son gandallas y que éticamente son reconocidos. Y qué bueno que hayan estado en esta negociación. Pero no tienen un censo. Están dando a ciegas 70 millones de pesos. Sí, yo lo sé. Ya que esté el censo, ya que esté bien establecido, van a empezar a dispersar el recurso. Pero ¿cuándo será? ¿O de cómo?
Veamos qué fue lo que dijo el secretario de Agua ante esta situación. Forma parte, eso es algo que viene del Acta 330 y se está trabajando con la CONAGUA y la SILA. Aquí en esto que estamos haciendo, este censo que se está haciendo era de los aquellos que estuvieran afectados o que se venían afectando por ceder sus derechos de agua a la zona costa. Entonces se hizo los acuerdos que se tuvieron, fueron uno, hacer un censo primero para los módulos de Mexicali específicamente. De eso se van a trabajar en dos vertientes. La primera es aquellos que estén en situación de vulnerabilidad, esos se van a atender con bienestar, y aquellos que tengan algunos problemas con baja productividad y rentabilidad, esos se van en el censo, los van a decir a quiénes van a aplicar y se va a trabajar por la Secretaría ¿cómo se llama? De SADER, de Agricultura. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer, estamos trabajando con el censo, y hasta que hagamos el levantamiento vamos a tener claro quiénes son los afectados y por qué parte de sus usuarios correspondería su atención, si por bienestar o por agricultura. ¿Hay un plazo para concluir ese censo? Sí, estábamos hablando que empezaríamos ahí en enero. Se está preparando un calendario, se les presentó ahí una propuesta al Instituto de Riego y estaríamos calculando terminar ahí por más o menos como por febrero o marzo. Entonces estamos trabajando en esa parte. Hay un censo, les digo, se les va a complicar este tema, ¿eh? Y ya dijeron los agricultores, no estamos tan convencidos de lo que firmamos y vamos a estar revisando que cumplan con dar este recurso. Y estos 70 millones pues se pueden convertir en 100, en 150, en 200. O sea, el punto de partida son 70 millones. Pero no se tiene a quién se los vas a dar ni cómo se los vas a dar porque no hay un censo. Increíble esto. Y ya para despedir eso, pues todavía también hay tema con el descanso de tierras porque no les han pagado 337 millones, que son 22,000 hectáreas. Recordará usted que son 44,000 hectáreas del distrito de riego, ¿no? Del descanso de tierras. 44,000 hectáreas que se iban a ver beneficiadas con 18,000 pesos, tengo entendido, que se lograron conseguir con los acuerdos con Conagua a nivel nacional. Bueno, de esas 44,000 están pendientes 22,000 hectáreas, que son alrededor de 337 millones de pesos del descanso de tierras. Ya ven por qué los agricultores no confían en Conagua. Ahí sí les doy toda la razón a los agricultores, ¿eh? ¿Cómo vamos a confiar en Conagua si no nos pueden resolver esto? Se les va a meter un broncón y ahí la culpa no es de la ley de aguas, la culpa es de la institución. Pero la culpa ni siquiera es de Conagua como estructura gubernamental, es de quienes están al frente de estas instituciones, que la verdad han resultado muy tranzas a nivel nacional, y los que han estado, ya está pendiente de evaluar a Manuel Guerrero. Y mire, nos despedimos, gracias, que pase un excelente año, fin de año más bien, que la pase con sus seres queridos, que abrace a todo mundo, apapáchese, coma mucho, aunque ya el secretario de Salud nos dijo que tengamos cuidado con la ingesta de alimentos, lo que sí, cuídese con la ingesta de alcohol, pero coma mucho, abrace muchos familiares, quiérase mucho, disfrute de este 31 de diciembre. Desde ahorita ya empieza a disfrutarlo, ahí con la cena navideña. Llegamos a una conclusión, Isaac Zavala, que es el productor de este programa, y un servidor, que pues todo el mundo al parecer va a guisar pozole, ¿eh? Así que va a ser el año nuevo pozolero, dentro del contexto de alimentos, por supuesto, que tendremos en Baja California, en Mexicali al menos. Mi familia también va a hacer pozole, un pozole muy chilango, le digo, también lo guisan ahí. Así que pues disfrute el pozole, disfrute el calientito, el ponche, disfruta de su familia, ¿eh? Que pase excelente 31. El día de hoy todavía cuenta, y por supuesto que se venga lo mejor para el próximo año. Nosotros estamos de regreso acá el próximo lunes, pero también esté al pendiente de nuestras editoriales del fin de semana. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Feliz 2026 que se nos viene, muchísimo mejor que el año pasado. Fue un año, este 2025, en el cual nos concentramos, nos centramos aún más en las obras prioritarias. Más de 500,000 de personas salieron de la pobreza en esta administración. Tenemos también la tarjeta violeta, que se ha convertido ya en un derecho para las mujeres de Baja California, las madres autónomas. Tenemos el programa Mujeres al Volante, más de 200 mujeres que se han capacitado.
De no tener un solo SEJUM, hoy en Baja California ya contamos con 3. Esta administración, este gobierno se definirá por la inversión que hemos hecho en infraestructura y también en infraestructura educativa, pero también en el fortalecimiento educativo. Y bueno, qué decirles de nuestro programa Pancita Llena, Corazón Contento, el único en todo el país que brinda desayunos calientitos y comidas calientitas a los alumnos de todas las primarias públicas. Fuimos el primer estado en tener una Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y nuestras caravanas de salud móviles, que también la verdad han sido de gran apoyo para miles de familias, llegando a todas las comunidades de Baja California. Estamos trabajando en pavimentaciones, la rehabilitación de vialidades. La seguridad siempre va a ser la prioridad. Es el reto todavía que tenemos en Baja California. Más que números, más que cifras, lo que hemos hecho en este 2025 se traduce en el bienestar, en la estabilidad, en las oportunidades para miles de familias baja californianas.